Días. Tiene que empezar ahora esta sesión de control. Oye, Pilar, te quería decir que hoy, más que a Núñez Feijóo, habrá que estar muy atentas a lo que pregunte la diputada del PNV, porque hemos visto un PNV muy enfadado con el Partido Socialista por esa fotografía de Aitor Esteban tirándose a una piscina. O sea que habrá que estar muy atentos a lo que pregunte la diputada, ¿no, Pilar? Pues sí, porque el enfado y la explosión de este desencuentro fue rapidísimo ayer. Maribel Vaquero es quien tiene el turno de pregunta. Ya se había quejado de alguna manera off the record por el uso del Gobierno del Real Decreto. La abstención de ayer con el decreto de los alquileres, que el PNV siempre suele votar a favor de las iniciativas del Gobierno, se abstuvo y ya fue una señal de desconfianza, pero el cabreo, perdóname, ayer fue importante del PNV. Y el Gobierno, de hecho, por la tarde se puso a máximo nivel a intentar recomponer la relación con Aitor Esteban, con el grupo parlamentario del PNV, y veremos, efectivamente, va a ser el termómetro de cómo están los ánimos. Maribel Vaquero es la portavoz nueva que se estrena esta legislatura. De momento, Pilar, perdona, te interrumpo, porque de momento vamos a ver cómo están los ánimos de Núñez Feijóo, que ya está preguntando al presidente del Gobierno. Del Tribunal Supremo. Hoy hay una nueva jornada de huelga de los médicos en España. El juicio a Ábalos es un juicio a su gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado ahí. Pero además no soluciona los problemas de la gente. Usted es el responsable de la mayor huelga de médicos que ha habido en España. Los médicos llevan 10 meses en huelga. ¿Usted sabe cuántas operaciones y cuántas consultas se han anulado? ¿Usted sabe cuántos ministros de Sanidad ha nombrado en sus 7 años? ¿Por qué usted y la ministra desprecian tanto a los médicos? Señor Sánchez, ¿usted sabe realmente por qué hay una huelga de médicos en España? Muchas gracias. La pregunta del líder de l'oposició, Núñez Feijóo, preguntant sobre aquesta vaga de metges i preguntant també sobre el judici de les mascaretes, que avui arriba a un dels seus dies més importants, perquè han de comparèixer Koldo, Ábalos i Aldama, i veurem què diran. Resposta del president del govern, Pedro Sánchez, que escoltem aquí en directe. Gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, este gobierno ha dado más de 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de más de lo que hizo el señor Rajoy, para financiar los servicios públicos, entre ellos la sanidad. Si se lo dijo el director del Hospital de Torrejón, lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular, aupados también por Vox, es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio en la sanidad privada. Eso es lo que están haciendo ustedes donde gobiernan. Usted pregunta cuáles son las prioridades y a qué sirve este gobierno. Este gobierno, por ejemplo, ayer, viendo los datos de empleo de la EPA, más de medio millón de puestos de trabajo creados durante este último año, una temporalidad por debajo de la media europea, señoría, todo eso representa una reforma laboral que aprobamos con los agentes sociales y con la mayoría parlamentaria de este país en pasadas legislaturas, y eso significa que servimos a los trabajadores y trabajadoras, señor Feijóo. Cuando subimos la pensión conforme al IPC de muchísimos jubilados, de millones de jubilados, o aumentamos la hucha de las pensiones para que en el año 2027 haya 25.000 millones de euros en la hucha de las pensiones, estamos sirviendo a los jubilados y jubiladas de este país. Cuando hacemos la rebaja más importante de la historia de los precios energéticos como consecuencia de la guerra de Irán, lo que estamos haciendo es servir a la industria, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas de este país. Y cuando defendemos internacionalmente el derecho internacional, los derechos humanos y un orden internacional basado en reglas, y pedimos a la Unión Europea que rompa ese acuerdo de asociación con Israel, lo que estamos haciendo es defender y servir al sentido común y a los derechos humanos en nuestro país y en el planeta. Eso es lo que está haciendo este gobierno, señoría. Servir a la mayoría social de este país. Y eso lo hemos hecho siempre con su voto en contra o poniéndose de perfil. Nosotros servimos a la mayoría. Ustedes, señor Feijóo, sirven a los de siempre, a la élite de este país. La resposta del president del govern, que treia pit de la situació econòmica, tot i que hem de tenir en compte que el govern espanyol va reconèixer que la inflació s'enfilarà per sobre del 3%. I també vam saber dades de l'atur a Catalunya que no eren massa bones. Ara, resposta de Núñez Feijóo, o pregunta, perdó, de Núñez Feijóo. No sabe ni una palabra de sanidad y por no saber, no sabe ni que hay huelga de médicos desde hace 10 meses. En fin, señoría, de sanidad usted no tiene la menor idea, pero la pregunta es fácil. Mire, ¿le han escrito los médicos a usted? Sí. ¿Qué le han pedido? Dado que su ministra es incapaz de gestionar nada, que se reúna usted con ellos. ¿Se va a reunir o no?
Esa es la pregunta. Mire, hace un año sufrimos el apagón total. Hace 100 días, el mayor accidente del tren de alta velocidad de la historia de España, con 46 muertos. Llevamos 10 meses con la huelga de médicos. ¿Sabe cuánto ha incrementado la lista de espera en España? Más de 2 millones de personas. Más de 2 millones de personas durante la huelga de médicos de su gobierno. Hágalo de alguna vez y al menos escuche. No se puede legislar contra los médicos al mismo tiempo que se defiende a la sanidad pública. Mire, señoría, ¿sabe que le digo una cosa? Mire, haga usted el favor de preocuparse por los asuntos de los españoles. Muchas gracias, señoría. Doncs fa un moment parlàvem aquí al Cafè d'Idees de la vaga de mestres i Núñez Feijóo ha agafat la bandera de la vaga de metges, també per recriminar-li a Sánchez que legisla contra els metges. Doncs ara sí, escoltem la resposta del president del govern. Presidenta, señor Feijóo, evidentemente usted sabe mucho de muchas cosas, mucho más que yo. Muchísimo más que yo. Es usted una persona muy preparada. Pero fíjese, este gobierno, señoría, lo que ha hecho ha sido poner en marcha un programa INVEAD para renovar la maquinaria y muchos de los equipamientos que son tratados en los hospitales sin tener competencia para ello. Sí, este gobierno, por ejemplo, ha eliminado copagos y ha hecho otra cosa, señor Feijóo. Recuperó... Porque el voto en contra de Junts, Partido Popular, Vox y la abstención del PNV hizo que cayera el decreto de vivienda que incluía la prórroga de los contratos de alquiler. Lo de ayer es una bofetada sonora a este gobierno, ¿no? Y una bofetada sonora, lo digo también, a los inquilinos, que tenían todas las esperanzas puestas en esta prórroga. Totalmente. Es que no hay una mayoría de izquierdas en el Congreso, Gemma, y se nota cada vez que el Gobierno quiere regular en materia de vivienda, que la derecha vota en bloque y lo hace siempre. El PP, Vox y Junts, desde el principio, Junts anunció que iba a tumbar este Real Decreto de esta prórroga de alquileres. La aprobó el año pasado, recordar, y la había aprobado en otras ocasiones porque venimos desde la guerra de Ucrania con estas prórrogas de alquileres que afectan en cálculos a más de 1 millón de familias y que el Gobierno recuerda que significa que los propietarios sigan cobrando un alquiler de mercado, pero que no lo puedan subir con subidas, bueno, pues especulativas en un momento de fragilidad económica y de inflación para las familias más vulnerables y, bueno, y clases medias directamente, porque son muchas familias las afectadas. Lo que pasa es que Gemma, ayer también fue importante ver al final se ha transformado en un choque dentro del Gobierno, porque como Sumar fue quien defendió este Real Decreto de los alquileres y el Ministerio de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha tirado de ser práctica, de decir, oye, no lo podemos sacar, no tenemos mayoría, no nos hagamos daño, vamos a tirar del plan estatal 7.000 millones de euros a las comunidades autónomas que hasta Ayuso ha tenido que aceptar para construir vivienda social, con ese blindaje de que no se puedan vender al mercado en 10 años, pero el choque al final se vio mucho entre Pablo Bustunduy, esa bancada sola sin ministros del Gobierno, que es verdad que también estaban en el Senado por una réplica a interpelación a Isabel Rodríguez, pero bueno, la vivienda es tan candente que, fíjate, el Gobierno, ya hablaba con ellos el fin de semana y me decían, bueno, este decreto que sabemos que está amortizado, que no va a salir, va a pasar, bueno, pues de aquella manera, y no han medido que la vivienda afecta tanto a la gente que cada vez que hay un debate y decae, bueno, pues pasa esto, pues se genera un conflicto dentro del Gobierno y se ve mucho hacia afuera. Ahir va ser molt dur, també, Gabriel Rufián, cap a la bancada de Junts, cap als diputats de Junts. I deixeu-me escoltar que ara Rufián ha estat als passadissos del Congrés, ha fet declaracions dient que Junts ha de donar explicacions als catalans que ha defraudat. Ho deia així. El tema infinito. Hombre, estoy siguiéndolo porque es que es el debatazo. Es el debatazo. Claro. ¿Te acuerdas que ayer te envié un mensaje y te dije, mira este documental de Tamayo, porque de verdad que te quedas con una tristeza en el cuerpo de ver cómo se especula con vidas humanas, lo que para ellos son activos, bichos. Claro. Lo que ves es que no, que son vidas humanas de gente que lleva 40 y pico años en una vivienda que si les echan, una dice, pues me voy a ir a vivir debajo de un puente. Oye, Pilar, pero yo quiero que hablemos del caso Mascarillas, que llega hoy a su fecha clave, declaración de Ábalos, Koldo García y Aldama. ¿Qué podemos esperar del día de hoy? Porque Aldama, por lo que he visto en algunos medios, puede apuntar a Sánchez en su declaración en el Supremo.
Aldama va a ser Aldama, lleva todo el año haciendo declaraciones pues muy incendiarias, pero recordar cuando salió de prisión que amenazó directamente a Sánchez, quiere pruebas, las tendrá. En otras entrevistas en medios ha dicho voy a acabar con él, va a acabar en prisión. Quiero decir que Aldama está en la exageración permanente en sus declaraciones. Otra cosa es que haya aportado pruebas o no haya aportado pruebas. Recordar que cuando le llamó el juez para esa financiación ilegal que decía del Partido Socialista, bueno, al final no se abrió pieza, no se hizo nada con eso porque no parece que su documentación pudiera avalar esas acusaciones. Entonces, por ir a lo de hoy, va a escalar todo lo que pueda, que es lo que hace Aldama. Dirá que Ábalos respondía ante Sánchez, que Sánchez les daba luz verde para operar, pero lo cierto es que la investigación, tanto Ábalos como Koldo, todo lo que hay de la instrucción, pues se lo llevaban entre los tres y operaban entre los tres. Las mordidas y los sobres los ponía Aldama, los contratos los ponían Ábalos y Koldo, y sobre eso sí, preguntarán las acusaciones y la Fiscalía. Pilar, la estrategia de Moncloa de mostrar a Ábalos como una manzana podrida, como un caso único que había que aislar, ¿crees que ha surgido efecto? Porque claro, cuando este caso estalló, es verdad que cayó como una auténtica losa sobre el gobierno de Pedro Sánchez, pero a día de hoy, ¿cómo le afecta lo que pueda declarar Ábalos, lo que pueda declarar su ex número 2? Cada vez que declara Ábalos o cada vez que pasa algo con Ábalos o Santos Cerdán le hace daño a la imagen del gobierno, le hace daño a la marca PSOE porque era el secretario de Organización, ministro de Transportes, tenía una relación muy directa con Sánchez, es un núcleo duro y lo hemos dicho muchas veces, igual que Santos Cerdán. Lo que pasa es que como ha habido impactos anteriores, recordar antes de Navidad cuando fue a prisión Ábalos que no había más novedad que la de ir a prisión y a Sánchez le puso en apuros otra vez con sus socios, ¿no? Entonces, ahora como no hay novedad, estamos viendo, bueno, impacta mucho ver lo que hemos visto en este juicio sobre las mujeres, cómo utilizaban el dinero, el tipo de vida que llevaban, porque ojo que de las mascarillas, de esos contratos amañados es de lo que menos se ha hablado, pero esa imagen afecta al gobierno, pero como ya es muy conocido, pues fijaros hoy en la sesión de control, yo pensaba que Feijóo iba a ir a muerte con el caso Ábalos y ha tirado por la huelga de médicos, y es porque, bueno, por repetitivo pues tiene un impacto menor en ocasiones. Tienes razón, yo también pensaba, solo ha dicho que el juicio de Ábalos es un juicio a su gobierno, le ha dicho a Pedro Sánchez, la única alusión que ha habido. Em quedan 2 minutos amb la Pilar Velasco. Joan. Pilar, hola. Oye, yo quería hacerte una pregunta. El otro día en el juicio de la Kitchen, Bárcenas dijo algo así como: he cambiado de versión porque en el juicio anterior yo tenía un pacto con el PP para no hacernos daño. ¿Eso mismo es lo que podemos ver en la declaración de Ábalos hoy? ¿Que él tenga un pacto de silencio con el PSOE y con Sánchez a cambio de no hacernos daño y que por lo tanto le exonere de todo? Pues eso es impredecible, Joan, pero si tuviera que apostar diría que no está en ese momento Ábalos, que Ábalos no está en ese momento. No lo ha hecho con anterioridad. Cuando ha intentado lanzar algún mensaje con filtraciones que sabemos que venían de Ábalos, que han sido, bueno, mensajes que le hacen daño a Sánchez, pero las conversaciones de WhatsApp en las que Sánchez se metía con Margarita Robles, Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, recordar esos que no eran, sí impacta, pero eran chascarrillos, no eran acusaciones que le implicaran. Lo que más daño, bueno, lo que más directo fue con Sánchez fue ese mensaje de, oye, viene Delcy Rodríguez, ok, le contestó Sánchez y se supo que conocía esa llegada, pero da la sensación de que no tiene pruebas de irregularidades que afecten al gobierno, porque Koldo ha hecho muchas acusaciones, pero le pasa como a Aldama, que luego siempre dice prudentemente, bueno, lo oí, me dijeron, pero ni siquiera asume él esas acusaciones como propias o como que estuviera él allí o que se relacionara directamente con Pedro Sánchez, de quien Koldo, por cierto, no ha podido filtrar un solo mensaje directamente con Pedro Sánchez. Por tanto, a tu pregunta, yo creo que siguen intentando salvar con su declaración, diciendo yo no cobré comisiones, yo, bueno, pues tuve un poco de mala vida, pero lo vamos a dejar ahí, pero que no, ese tirar de la manta con Ábalos nunca llega. Mila. Sí, bueno, parece que también las defensas se han puesto de acuerdo que en este caso tanto la de Ábalos como la de Koldo van a ir a muerte contra Aldama, porque él ha pactado con la Fiscalía de alguna manera, ¿no?
La cuestión de las pruebas, ¿tú crees que puede aparecer todavía algo en el juicio o con lo que va a tener que juzgar con lo que hay hasta ahora? Pues yo creo que Milagros nos vamos a encontrar lo que hay hasta ahora, porque Aldama ha tenido muchas ocasiones de presentar pruebas, documentos. Sería raro que hoy, oye, le piden solo 7 años a Aldama y más de 20 años de cárcel a Koldo y a Ábalos. Por lo tanto, no sería el día hoy el de la declaración cuando ya tiene los beneficios, que máximos beneficios habría que decir. Está en la calle, 7 años no es una pena demasiado alta. Por lo tanto, no veo que vaya a ir con documentos o con pruebas nuevas a un juicio del que Aldama, su estrategia es cargar toda la responsabilidad y beneficiarse de esa rebaja de condena por haber pactado y por haber bueno, facilitado con su propia declaración el que estén ahí Ábalos y Koldo, porque es verdad que en esto vale que no tiene pruebas muchas veces de lo que dice, pero haber reconocido todos los hechos también ayuda a implicar a Ábalos y a Koldo. Bueno, veremos a ver qué da de sí la sesión de hoy. Estaremos atentos. Pilar Velasco, gracias, compañera. Buenos días. Gracias, Gemma. Un abrazo.